Bienvenidos todos a este tutorial donde les voy a explicar algunas funciones de Power BI. Como podemos notar, ya tenemos abierto nuestro programa, pero antes de eso vamos a analizar algunas cuestiones de nuestro libro que vamos a pasar, nuestro libro de Excel. Podemos notar que aquí tenemos algunos datos como es el periodo, tipo de producto, región, ingresos y gastos. Esto es de la marca Apple. Em, Tenemos dos diferentes pestañas en donde tenemos tabla de datos y tabla de productos. Para tabla de datos hemos creado una tabla, ya no solo la hoja de cálculos, donde le pusimos de nombre BT. Esto vamos a guardar y de igual forma acá tenemos otra hoja donde dice tabla de productos, donde tenemos el tipo de producto y la categoría. Esto es opcional, lo pueden hacer como tabla o se le puede pasar como hoja. El de aquí le tenemos como tabla y este como hoja. A continuación les voy a explicar. Antes de eso, tenemos que guardar y cerrar para que se nos pueda ejecutar en nuestro Power BI. A continuación, vamos a abrir nuestro libro en Excel, vamos a escoger nuestra base de datos, abrir y esperamos unos minutos. Ya que se nos cargó, se nos abrió una ventana emergente que nos dice navegador. Aquí tenemos nuestro archivo base de datos. Dentro de eso, como les había mencionado, tenemos la tabla que creamos, la hoja con tabla de datos y la otra hoja con tabla de productos. En esta ocasión vamos a usar la tabla que creamos y la hoja con la tabla de productos. Como podemos ver, cómo se va a cargar el archivo. Presionamos el botón cargar y esperamos. Para comprobar que nuestra base de datos se ha pasado correctamente, vemos que aquí tenemos la tabla base de datos y la tabla productos, cada uno con su campo. Ya que tenemos eso, vamos a irnos al inicio y vamos a transformar datos para poder editar un poco estas bases de datos y de ahí seguir trabajando. Podemos notar que se nos abre una ventana emergente en donde vamos a tener nuestra base. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestros títulos establecidos como en la primera fila, pero acá no. Entonces, vamos a irnos a inicio y a la parte que dice usa la primera fila como encabezados. Aquí podemos notar que el tipo de producto y la categoría de producto ya nos aparece como encabezados. Después de esto vamos a seleccionar el periodo, ya que vamos a separar el año y el trimestre. Para esto nos vamos a agregar una columna, extraer y vamos a extraer los primeros caracteres, que va a ser del trimestre, es decir, Q1. Aquí, como solo son los dos caracteres, vamos a escribir 2. Ponemos aceptar y notamos que se nos agrega columna con lo que habíamos seleccionado. Para el siguiente paso, vamos aquí también a transformar, extraer y vamos a extraer los últimos 4 para que nos salga solo el año. Aquí podemos notar que la diferencia es que en el periodo mismo se nos quedó, en cambio el otro del trimestre habíamos agregado otra columna para que se forme ahí el trimestre, en cambio en el año no. Vamos a cambiar, aquí vamos a ponerle año y acá vamos a ponerle trimestre. Como siguiente punto, voy a querer que en mi trimestre esté con T1, no con Q. Para esto vamos a seleccionar la columna trimestre, vamos de este signo que es para reemplazar valores y colocamos el valor que queremos reemplazar, es decir, Q, y acá por el cual queremos que se reemplace, es decir, T. Ponemos aceptar y se nos cambia. Para lo siguiente, vamos a ir a región y vamos a sacar solo el continente. Entonces, de aquí vamos a agregar columna, ponemos entre, le escogemos el que nos dice entre delimitadores. Queremos el del medio.
Como podemos notar, aquí tenemos el signo de menos, un espacio y acá abajo, el de aquí, es un slash. Entonces colocamos y como les había explicado antes, se nos forma otra columna solo con el dato que quisimos sacar. En este caso es el continente. Ahora queremos sacar el país. Para esto vamos a seleccionar la parte que nos dice región, poner en transformar, extraer columnas y vamos a usar los que nos dice después del delimitador. Como el país está después del slash, ponemos solo el slash y aceptar. En este caso ya nos queda. Vamos a cambiar el título por país. Tenemos nuestros datos ordenados y de la forma en la que nosotros queremos, nos vamos a inicio y ponemos cerrar y aplicar. Aquí se nos va a volver a cargar nuestra base de datos ya modificada con todo lo que nosotros realizamos en la otra ventana. Una forma de comprobar que se nos pasó todo es porque aquí tenemos ya realizado los cambios que nosotros hicimos. Como primer punto, en esta pestaña vamos a irnos a las relaciones y vamos a crear una relación entre las dos tablas que tenemos, entre la tabla DB y la tabla de productos. Automáticamente nos crea una relación, pero a veces no es correcta, así que eliminamos esta y vamos a escoger, bueno, eliminamos, ponemos aceptar y vamos a escoger el tipo de producto, ya que en estas dos tablas se encuentra eso. Señalamos esta, le ponemos sobre esta, sobre el mismo campo y se nos realiza la relación. A continuación de esto nos vamos a ir a informe. Dentro del informe vamos a agregar una tabla. La tabla es este icono que está aquí. Presionamos y automáticamente se nos sale. Para ello vamos a escoger en valores el país. Queremos que se nos refleje en estos datos. El país y queremos sacar la utilidad y el margen. Para esto tenemos que hacer unos cálculos. Entonces vamos a irnos a esta parte donde está nuestra tablita. Damos clic derecho y ponemos nueva medida. Vamos a calcular el total de ingresos, así que empezamos poniendo total de ingresos igual a el comando sum y los ingresos que tenemos dentro de la tabla. Automáticamente nos sale esta ventanita que dice en proceso y aquí vamos a ver cómo se cambia. Total ingresos. Vamos a realizar lo mismo, pero para total gastos. Nueva medida. Aquí vamos a denominarle como total gastos. Y esto va a ser igual a sum y los gastos de la tablita que tenemos. Como les mencioné, aquí automáticamente en vez de medida nos va a salir total gastos ahora. Ya teniendo estos dos, vamos a calcular el total de la utilidad y como sabemos, esto es igual a total de ingresos